Romanos 8. Romanos 8. Juan terminó el capítulo 7 el viernes pasado y termina con ese texto donde Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de cuando él veía esta ley que se revela contra lo que él entendía. Él hablaba de que ahí está la ley del pecado, la ley de la mente, lo que uno entiende de la ley, de lo que Dios pretende sin poder alcanzarlo, como nos compartían una vez, ¿no?, respecto del texto en Génesis. Conocieron el bien y el mal cuando pecaron con Adán y Eva, y este hermano decía: el bien sin poder alcanzarlo y el mal sin poder evitarlo. Entonces nos venían hablando de que la ley es buena, de que la ley es justa y de que nos muestra, es el ayo que nos lleva a Cristo, el ayudador, el tutor que nos lleva al Señor, porque uno se da cuenta con la ley que uno es transgresor, de que uno es vendido al pecado, que uno es digno de condenación y que la solución es Cristo. Dios proveyó esa solución, proveyó Cordero, como lo dijo Abraham: Dios se proveerá de Cordero. La historia está, desde que empieza hasta que termina la Escritura, la historia de cómo Dios quiere salvar al hombre. Y tiene muchas facetas, muchos pormenores, como todo lo que Dios hace, es maravilloso. A veces cuando el Señor Jesús lo explica es simple, pero cuando uno se acerca y mira en detalle, tiene su complejidad. Así que vamos a leer el pasaje hasta el 17, desde el versículo 1, y después consideramos con la gracia de Dios algunas cosas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice en semejanza de carne de pecado porque el Señor Jesús, dice, sin atractivo para que le deseemos, se parecía a cualquiera de nosotros que caminaba por la calle, pero una pequeña diferencia, pequeña gigante, fue el único hombre que caminó sobre la tierra que no tuvo pecado. Por eso dicen semejanza de carne de pecado. Él veló su gloria. Él la tapó para venir acá como un bebé. Continuamos. 4. Para que la injusticia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es salvo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, por cuanto padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta acá la lectura. Y lo primero que dice es que ahora pues, como viene diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, el Señor Jesús es el que nos libra, y el que está en Cristo Jesús no es condenado.
vamos a ver, hermanos, hay muchas palabras que se usan, algunas en el original son la misma, pero acá la idea que tiene el texto es la misma idea de Primera de Juan, es la práctica, es el vivir, no es el cometer un pecado. Porque acá dice, por ejemplo, son sentencias absolutas. Dice, por ejemplo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, directamente no es salvo. Y uno dice, pero bueno, si yo, ¿cómo es? Entonces soy del Señor y cometo un pecado, entonces me pierdo. No está hablando de eso, acá está hablando del que formó una vida de esa manera. Fíjense las palabras que usan, ahora después vamos a volver, pero por ejemplo, el 4 dice andar conforme a la carne, andar con la forma de la carne. Otra aclaración, hermano, ¿qué es la carne? La carne no es ¿no? un kilo que compramos en la carnicería. A veces la Escritura habla de la carne como la carne física, ¿no? En los días de su carne. O sea, cuando la Escritura hay que diferenciar, pero cuando se habla como carne, como carne de pecado, lo que quiere decir es toda la inclinación, con los miembros incluidos, como dice Pablo, los miembros, nuestras extensiones, pero también tiene que ver nuestra manera de pensar, también tiene que ver ese corazón de Jeremías donde dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Eso es parte de la carne, es el conjunto de nuestro ser que fue afectado. Desde nuestro nacimiento traemos el sello de papá Adán que cayó y le quedó esa inclinación a pecar. Es lo que hace, ¿no?, que el bebé como nos dice, no, dale un caramelito al tío, no, es mío, le saca el juguete al otro nene, le pega y nadie le enseñó. Y miente encima. El nene apenas empieza a hablar, uno dice, qué pena, ¿no? Una vez hablábamos, eran chiquitos nuestros hijos, con un hermano y decían, mira, lo acabo de ver mentir. Yo no le enseñé. Bueno, lo trae de fábrica. Lo traemos de fábrica. Entonces, es toda esa inclinación que Dios ya lo solucionó, pero por ahora la traemos puesta. La carne la tenemos puesta hasta que Dios nos transforme. Entonces, eso es lo que dice la carne. Volviendo acá, usa la palabra en el 4, conforme a la carne. Dice en el 5, los que son de la carne, no el que comete un pecado, el que vive conforme a la carne, el que vive con la inclinación. Después empiezan estas palabras, el ocuparse de la carne, los designios de la carne, los que viven en la carne, todo eso en el original es la misma palabra, que es tener la mente puesta. Mirar para ese lado, estar inclinado hacia. Lo que está a la vista acá es una persona que no está convertida. Es una persona que no tiene el Espíritu de Cristo, que no tiene, como dice Pablo en otra epístola, el nuevo hombre, ¿no? El que es nacido de Cristo, nueva criatura es. Bueno, lo que está a la vista acá es una persona que nunca fue regenerada, que nunca nació de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu de Cristo mora en la persona y tiene dos naturalezas, tiene dos hombres, el nuevo y el viejo. Después, el día de mañana, por la gracia de Dios, el viejo no estará más cuando estemos en su presencia. Pero por ahora, si somos del Señor, tenemos los dos. Entonces, dice, volviendo al principio del texto que nos ocupa, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el versículo 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que Dios ha hecho en mí, la ley del Espíritu, lo que Él hizo nuevo, lo que Él puso, me libra de esa ley donde Dios me dice lo que está bien y yo no soy capaz de hacerlo. Miren cómo dice en el 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Agradar a Dios. Esto es como cuando las religiones varias van en misión y quieren imponerle a la gente, en el mejor de los casos, la Biblia, ¿no? El catolicismo le impone un montón de cosas más que no son la Biblia y la cambia, pero se ven, por ejemplo, las misiones católicas y le imponen toda la vestimenta, la religión, todo, y la persona sigue viviendo como antes. Lo único que ahora tiene una religión porque no se regeneró, no se convirtió, el Espíritu Santo no lo habita. No tiene la capacidad de agradar a Dios, no tiene la capacidad de decirle que no al pecado y de creer lo que dice la Biblia. Que la Biblia dice, para mí no hay bien fuera de ti, para mí no hay bien fuera de ti. Entonces nosotros sabemos por la Escritura, le creemos a Dios porque el Espíritu de Él nos habita, de que Dios tiene razón y nosotros no. Empezamos a desconfiar de nuestro corazón. Cuando conocemos al Señor y Dios nos habita, desconfiamos de nuestro corazón, sabemos que es perverso y engañoso y que no me puedo fiar de Él y que la palabra es confiable, mucho más. Es confiable y punto, es confiable, mi corazón no.
Entonces, lo que era imposible para la ley, versículo 3, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo lo solucionó. En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto en otra traducción está mejor explicado, pero quiere decir que Dios solucionó el problema en la carne de Cristo muriendo por el pecado y solucionó el problema. Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir que cuando tenemos el Espíritu de Cristo y por su gracia, como dice, de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. ¿Cómo es? Por fe, creyendo lo que Dios dice, no por vista, desconfiando de nuestra carne. Si hacemos eso, vamos a agradar a Dios y cumplimos la ley. ¿Todo el tiempo? No. Difícil, ojalá. Ojalá viviésemos sin pecar. Pero tampoco lo enseña la Escritura, ¿no? Porque 1 Juan dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pablo mismo habla en otras epístolas y dice, si alguno hubiera pecado, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces acá no está a la vista que la persona que recibe el Espíritu Santo, desde el momento que lo recibe, no va a pecar más hasta que venga el Señor. No está diciendo eso, porque a veces parece que lo dijese. Por algunos temas de traducción tenemos que ver el contexto inmediato y el resto del contexto de la Escritura. Lo que está a la vista es que desde el momento que tenemos el nuevo hombre viviendo en nosotros, el Espíritu de Cristo, tenemos la capacidad de agradar a Dios y de no pecar, de hacer lo que a Él le agrada. Ahora, esto no es automático. Las cosas de Dios no son automáticas. Cuando la Biblia dice, vosotros tenéis la mente de Cristo está acá y hay que incorporarla, hay que aprenderla y hay que buscarla. Que después vamos a ver que es otra señal espiritual. Porque si una persona que es de Cristo se siente deudora, como dice la Escritura, quiere agradar a aquel que le rescató y va a buscar lo que a Dios le gusta, ¿no? Que está acá. Bueno, después lo vemos. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios, los diseños, es decir, las intenciones de la carne, son enemigas de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No dice que no debieran o que más. No pueden agradar a Dios directamente. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede. No cree que la Biblia sea cierta. La persona, hay que diferenciar, hermano, porque a veces uno tiene es difícil sacarse las ideas preconcebidas que a veces nos hemos hecho. No está diciendo el que va a la iglesia, no está diciendo el que no viene. De hecho, Dios a través de Pablo, lo está mandando en iglesia. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Tiene a la vista alguien que puede no ser de Cristo? Totalmente. Le está hablando a gente que está congregada y Pablo sabe que puede haber gente que puede no tener el Espíritu de Cristo. Por eso siempre hay advertencias para los que oímos, para revisarnos, para examinarnos, como dice en Corintios, ¿no? Mírense si son de Cristo, le dice en un momento el apóstol Pablo. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso la persona que recibe al Señor dice, el Espíritu mismo le da testimonio al Espíritu y clamaba Padre. ¿Cómo clamaba Padre? En oración. Lo busca en oración, tiene un problema y busca a Dios. En el día que temo, en ti confío. La persona que se convierte quiere buscar, aunque no sepa cómo, más o menos busca. Está alineado, tiene la mente, busca para allá, no va para el otro lado. Por eso es que acá está hablando de alguien que es el Señor o que no es el Señor. Porque a veces se ha hecho con el tiempo, yo he escuchado con el tiempo que había una enseñanza como que, bueno, uno es un cristiano carnal y otro es un cristiano espiritual, y acá está hablando de cristianos carnales, no es eso. Una cosa es un cristiano debilitado. Como hablábamos el otro día, esto tiene mucho que ver con la guerra espiritual. Dice en otra epístola, el apóstol Pablo hablando de la nueva naturaleza, de que una se opone con la otra, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que el Espíritu de Cristo que habita en el Hijo de Dios,
que tiene la nueva naturaleza, todo el tiempo tiene una batalla interna de lo que su vieja naturaleza desea y de lo que él sabe ahora, con la mente renovada, con la mente de Cristo, de lo que a Dios le agrada. Dice que lo que Dios ha puesto en nosotros se opone al viejo hombre para que no hagamos lo que queremos. Porque ¿qué queremos nosotros? Bueno, pecar. Queremos hacer lo que a Dios no le gusta. Y si por la gracia de Dios podemos terminar haciendo lo opuesto. Por la gracia de Dios. Pues es sobrenatural. Sí, es sobrenatural. Ese mecanismo que estamos tratando de explicar, que a mí me cuesta tantas palabras, es sobrenatural. Porque es sobrenatural creerle a este libro. El otro día hablábamos con unos hermanos de cómo es un misterio la salvación del hombre. Cómo el hombre puede arrepentirse de sus pecados y el Espíritu de Dios puede venir por la sangre de Cristo de hace 2000 y pico de años, venir a vivir en la persona, habitarlo, y que ahora diga, no voy a hacer eso aunque me gusta, porque no es que nos deja de gustar. Empezamos a tener ganas de agradar a aquel que nos salvó. Nos sentimos, como dice acá, deudores somos no a la carne, sino a Dios, somos deudores con Él. Y empieza a haber una guerra, donde por ahí el enemigo nos puede cachetear, que es nuestra propia carne. Tenemos tres, ¿no? El diablo, el mundo y nosotros mismos. Y a nosotros mismos nos llevamos las 24 horas, 24/7, como dicen. Entonces una cosa es venir medio perdiendo con el enemigo y otra cosa es como hizo el pueblo de Israel, hacerlo tributario, ¿no? Dice que cuando Israel se sintió fuerte, se sintió como diciendo, bueno, ahora ya no tengo más los problemas que tenía, Dios me libró de estos problemas, me libró de estas angustias, me libró de todo esto. Y bueno, ahora me voy a dar algún que otro permiso. Por eso el apóstol Pablo dice, Juan dice en Apocalipsis, tengo esto contra vos, que tolerás. No hay que tolerar el pecado, le dice a una iglesia, ¿no? Tengo esto contra vos, que tolerás a estos que hacen tal cosa. Y uno por ahí tolera y trae consecuencias. Pero no es lo mismo que decir, ¿qué tiene de malo? No es lo mismo. Porque por ahí viene un hermano y dice, che, ¿esto que estás haciendo? No, sí, claro. Y uno baja la cabeza y uno dice, sí, es cierto. Pero otra cosa es, ¿qué tiene de malo? ¿No? Empezar a decir, bueno, si fulano lo hace, mengano lo hace, todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? ¿No te sentís mal? No me siento mal. Estoy fenómeno, vengo a la iglesia, me congrego, estoy sirviendo. ¿Pero estás en pecado y no te sentís mal? No. Y bueno, yo revisaría. Porque acá dice que si tenés la nueva naturaleza y estás en una circunstancia de tu vida X que desagrada a Dios, dice que se te tiene que estar oponiendo lo que Dios puso en vos. Se te tiene que estar oponiendo, no estás tranquilo. Querés procurarte presentarte a Dios aprobado. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el versículo 9, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y acá cuando dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, aparentemente esto que parece en nuestro idioma como un condicional, en el original significa por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y acá sí viene el condicional completo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y uno dice, mi cuerpo no está muerto, sí, pero va a estar. Y se nos muere todos los días un poquito, ¿no? Viaja al lado la muerte todos los días para recordarnos que en pecado fuimos concebidos y que la muerte entró al mundo por causa del pecado. Que nos hagamos viejos no es normal, no es el designio de Dios que nos hagamos viejos y nos muramos de esa manera. No era la idea principal de Dios en el plan A, sino que vino a causa de cuando el pecado entró en el mundo. Entonces, el Espíritu vive a causa de la justicia, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Padre, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros, y esto mira a futuro, cuando el Señor venga o cuando nos muramos y despertemos en su presencia con cuerpo glorificado si es que somos de Cristo. Pero esto es para los que son de Cristo. Los que no son de Cristo, aunque se congreguen, se van al infierno. Y esto está a la vista, ¿no? Con todas las advertencias que hace el apóstol. Por eso es muy importante mirarnos a nosotros mismos si es que el Espíritu nos da testimonio. Por eso dice, después de que dice que somos deudores, que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Esta es otra
otra de las sentencias cortas, ¿no? Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aunque seamos hijos de Dios, esto no pasa todo el tiempo, pero es como los demás textos. Pero al que no es hijo de Dios no le pasa nunca. El que no es hijo de Dios nunca es guiado, porque no le cree. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Es sentir una voz. Bueno, en algún momento Dios ha hablado por una voz, ¿por qué no? Pero básicamente Dios lo hace a través de su palabra. Es entender cuál es la voluntad de Dios, no pocas veces contraria a nuestro designio de la carne que lo tenemos puesto, y elegir lo que Dios dice. Porque le creemos, porque Él es galardonador de los que le buscan. Porque decimos, bueno, yo quiero agradar a Dios que me salvó, soy deudor. Y además, ¿qué? Además tiene razón y yo no. Y el que el avisado ve el mal y se esconde. Y lo vemos de otra manera el mal, no lo vemos como el de afuera. Las personas que no son del Señor también ven mal, a veces algún mal y son cuidadosos. A nosotros vemos prudentes en la calle, pero no somos prudentes en nuestra propia prudencia, ni sabios en nuestra propia opinión. Cuando Dios dice algo que no nos parezca, lo consideramos y lo creemos. Eso nos da testimonio. El Espíritu de Dios, que está acá en forma de palabra, nos da testimonio si somos hijos de Dios o no, si nos sentimos mal. Y, dice, nos hace clamar a Padre, Padrecito, nos da esas ganas de buscar a Dios en la dificultad, en la gratitud, en cuando nos maravillamos con algo de la creación, ¿por qué no? Buscamos al Señor. Eso de buscar al Señor lo pone Dios, ¿no? Él es el otro día nos decía un hermano, es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo? Cuando Él pone de su Espíritu en nosotros, pero primeramente hay que pedirle perdón y arrepentirnos por nuestros pecados, como ya veníamos viendo. Antes decía, por ejemplo, si uno saca de contexto este texto, el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de las carnes, viviréis. También, acá está a la vista una persona que no es del Señor, que vive según la carne, va a morir con una muerte y con la segunda muerte. La primera cuando se le muere el cuerpo, la segunda es cuando va al lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Es la segunda muerte. No hay manera de zafar de ella. Hay que arreglar acá con el Señor. Hay que arrepentirse y pedirle perdón por los pecados y que Él ponga del Espíritu en nosotros. Y dice, si por el Espíritu, si es que sos salvo, hacés morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, gracias a Dios que esto no quiere decir todo el tiempo. Yo cuando me convertí, me acuerdo haber leído esto y digo, tiene que ser todo el tiempo. O sea, yo estaba preocupado. Y yo me daba cuenta que no era todo el tiempo, que a veces agradaba a Dios y a veces no. Bueno, la preocupación ya es buena, hermanos. El hecho de que nos preocupe agradar a Dios, porque la persona que no es de Cristo, que no tiene su Espíritu, no le calienta. O sea, por así decirlo, no le importa si Dios dice si le agrada o no le agrada. No. Quiere un calmaconciencia. Si se congrega, si yo no soy hijo de Dios y me congrego es porque vengo para calmar la conciencia. Porque aunque la persona que no es hija de Dios, que no tiene el Espíritu de Cristo, igualmente tiene un problema de conciencia. Algunos muy acallado, otros un poco más latente, pero todos tienen un temita con eso. Y todos tratan de diferente forma, y Dios los busca de diferente forma y en diferentes cantidades de veces. Y algunos usan, incluso acá o en otro lado, el congregarse, por así llamarlo, lo tienen como una religión para poder calmar la conciencia. Pero eso no soluciona el problema. El problema se soluciona pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndose por los pecados. Y dice el versículo 17, que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Acá también parece que la cláusula no es condicional, dice, por cuanto padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el texto que le toca al hermano que sigue, semana que viene va a seguir hablando de las pruebas. Y uno da por sentado, en el original y en otro que yo consulté, otro no es que pone un condicional, dice, por cuanto padecéis. Bueno, acá da por sentado que el que es hijo de Dios y tiene el Espíritu de Cristo padece. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Y dice la Escritura, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. ¿Por qué? Porque así fue con el Señor y Él dijo, si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Y porque el mundo tiene problemas con el Señor, el sistema mundo, ¿no? No los pajaritos, los árboles, como decía un hermano. Eso es la creación, no es el mundo. El mundo es el sistema que el hombre hizo para vivir a espalda de Dios, como bien le parece,
con todo ese designio de la mente y de la carne, tratando de calmarse la conciencia en forma masiva, diciendo somos un montón, así que estemos tranquilos que vamos todos para el mismo lado. Pero la Biblia dice que ancha es la puerta que va a la perdición, ancho el camino, ¿no? Espacioso el camino, ancha la puerta que va a la perdición, y muchos son los que van por ello. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la salvación, que va a la vida. Entonces, acá da por sentado que los cristianos tenemos problemas que la gente de afuera no tiene. Nosotros en la vida cotidiana tenemos un montón de problemas por agradar a Dios. Se nos generan dificultades, por ejemplo, por no mentir. Por no mentir, tenemos que a veces hacer silencio y no zafar. Hay mucha gente que zafa con una mentira rápida de algunas cosas. Nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos está mirando, queremos agradar a Dios. ¿Por qué te vas al infierno? No. Pero queremos agradar a Dios. Nosotros las obras no las hacemos. Las buenas obras que tratamos de hacer ahora, las cuales sí estamos capacitados para hacer, no son porque por ellas vamos a ir al cielo. Lo estuvimos viendo los otros viernes. ¿Por qué son? Porque somos deudores. Deudores somos, no a la carne. Somos deudores al Señor. Entonces, y además Dios nos está mirando. Y además, como es galardonador de los que le buscan y conocemos su palabra, sabemos que bien le viene a los que hacen bien. Y ahora sabemos hacer el bien. Se hace así. No hay mucha gente que dice, no me vengas con la... Muchas veces me han dicho, no, lo que hay que hacer es buscar una persona de afuera y tratar de darle comida, tratar de darle cosas. Bueno, es una muy buena obra la que vos querés hacer, pero también es calmar la conciencia de eso. Es decir, yo tenía un compañero que decía eso, bueno, no, es agarrar uno y salvar uno, como dándole comida, abrigo, como enseñándole algunas cosas y así ya está, como que sos merecedor del cielo. No es así. Las condiciones las pone Dios para entrar al cielo. Eso es decir a Jesús, yo no te quiero, lo que hiciste vos no me sirve. Y eso es un insulto para Dios, ¿no es cierto? Entonces las obras que hacemos nosotros, que sí puede ser dar un vaso de agua, acercar una bolsa de comida, pero sobre todo dar el Evangelio, son porque Dios nos salvó primero, no son para agradar a Dios. Entonces, hermanos, para terminar y redondear, acá venimos hablando de la santificación. ¿Cómo es posible hacer lo bueno? ¿Cómo es posible agradar a Dios? ¿Cómo es posible estar por sobre la ley? Esa ley que nos mostraba lo que estaba mal, pero no nos capacitaba para hacer lo bueno. Simplemente nos mostraba lo muy pecador, que somos más pecadores de lo que nosotros pensábamos. Dios envió a su Hijo, con su muerte arregló ese problema, murió por los pecados de todos nosotros. Al que le pide perdón y se arrepiente de corazón, Dios le da de su espíritu y hace una nueva criatura y nos capacita para andar en novedad de vida. Dice Juan, no tengo yo mayor alegría que ver que mis hijos andan en la verdad, caminan en la verdad. No quiere decir que no se tropiece, que uno no pueda tener, como decíamos recién, guerra. Con el cananeo hay que estar en guerra, los enemigos de Dios tenemos que tener guerra. Nos pueden golpear, pero no tenemos que hacer amigos, no tenemos que estar en sociedad con el cananeo, cobrarle el alquiler, abrazarlo, ¿no? Eso se nota, ¿no? Se nota en el cristiano. Y si es cristiano y postea estas cosas en las redes, es cristiano y dice que piensa de esta manera, es cristiano y habla de esta manera, es cristiano y se conduce de esta manera. Bueno, fue una vez. Todos nosotros, hermanos. Nos consideramos nosotros mismos, uno dice, no hay problema. 2 veces, 3 veces. Resulta que todas las que le conocemos así, no se le conoce otra cosa que no sea eso, no tiene otra forma de contestar que la del mundo. Bueno, hay que empezar a pensar que esta persona, que puedo ser yo, no sea del Señor. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Y si el Señor viene mañana, yo me quedo y me voy al infierno. Así que, hermanos, el Señor les bendiga con estas reflexiones y a mí también.